En el episodio de hoy hablamos con María del Mar García Periche, psicóloga, experta en inteligencia artificial y socia fundadora de Equality. Acompáñenos a ver los retos, mitos y oportunidades que tiene la inteligencia artificial, tanto en la educación como en la crianza de nuestros hijos. Quédate con nosotros. Bienvenidas al Club de las 4am, donde hablamos de lo bonito, lo feo y políticamente no tan correcto es la maternidad. De este lado, Amber Moon, mamá de los 2 bebitos más ásperos de la faz de la tierra, Mateo José, de 7, casi 8 años. ¡Wow! Estamos viejos. Señores, cuando tú tienes hijos y te dicen disfruta lo que el tiempo se va rápido, no es mentira, es verdad. O sea, Mateo va para 8 años. Así es. Casi adolescente. Pritín, no sé. Y un hermoso terremotico de 3, casi 15 o no lo sé, llamado Milán José, que ahora tiene una nueva frase. ¿Cuál es ¿De dónde la sacó? No lo sé. Ahora él me dice, Johnny, la gente está muy loca. Me lo como, por favor. O sea, le tengo que buscar esa nota de voz para que te oigan este personaje que ahora cualquier cosa me dice, Johnny, la gente... Hay que subirlo a Instagram para que lo Es un personaje ese carajito. Bienvenidas, ¿cómo están? A mi lado derecho. El derecho, sí. El ojo que todo lo sabe, el ojo que todo lo ve. Teenage Looking Mom y Swiftie de corazón. Mami Purra. Hola, bueno, Sí. Mami Pulpo RD, como me conocen en las redes, o Nicole Rizik, como me conocen en los ámbitos profesionales. Claro. Serio, amiga. Claro. Sí, Nicole Rizik. Doña Mami Pulpo, La ¿cómo está? licenciada. La Y licenciada Mami Pulpo. Exacto, no, pero soy mamá de Javi Milo, 2 chicos chulísimos de 9 y 7 años, 2 varones, Hermosos. demasiado cool. Ellos Y son cool. Yo quiero ser deportistas. su mejor amiga. Y deportistas los dos. Yo he Bueno, visto que está como como su padre y su deportista madre. full. Sí, es que Hijos no de hay su padre. otra forma. Nosotros en casa los dos somos Correcto. atletas, consumimos mucho deporte, nos la pasamos viendo deporte. Pero al final, yo creo que uno siempre modela con el ejemplo. O sea, sin forzar, como cuando uno está modelando, ¿verdad? Algo se queda. Correcto. Es que ellos aprenden más de lo que uno hace que de lo que uno dice. Siempre. Sí, eso es así. Pero bueno, a la izquierda de mi izquierda, ¿verdad? A la izquierda de mi izquierda está el mandala de la... Siguen con el hay que buscar Claro otra que cosa. sí. que no. Ok. La ¿Cómo nueva te- luz y la guía del ¡Ay, podcast. ya le tengo! El CRM Las risitos en de persona. oro del podcast. Bueno, eso sí de puedo oro decir. no, son como azabache, pero... No, pero son bellos. Gracias. Mi nueva madrina rizada, porque yo lo he intentado hacer como Vamos a hacer Valentina, tu pero tutorial. no me quedaron igual. Pero no importa, algún día. Esa es la meta antes de que se acabe el año. Bueno, Esperen. Valentina Bueno. Avellaneda. Sí, Hola, Valentina Vale. Avellaneda de este lado, mamá de 3, la única mamá de niñas de este podcast entero, pero mamá de Matías de casi 14, cumple en 2 semanas. ¡Wow! Anabela de 11 y Santiago de 5. No, 14. Anabela de 10, que 11, no cumplió 11, tampoco cumple 11 este año. O sea que... ¡Wow! Pero 14 ya. Sí, no me lo O sea, recuerdo. ya es full un teen. Ah, no, pero full, hace un año. O sea, él tiene todavía, pero es un teen cariñoso, él todavía. Anoche me Te habla y te busca. Ay, anoche me fue a dar besitos a la cama y me dijo, mamá, ¿me puedes dar una papacha? Y yo, sí, los aprovecharé hasta que duren. Claro que sí. Pero sí, estamos muy felices de estar aquí. Y tenemos una invitada que vamos a tratar un tema que me encanta. Pero antes de tratar el tema, ¿alguien tiene un tantrum? Yes. Ah, no, pero No. no. Sí, pero no. Siempre hay un De que siempre hay un tantrum. Entonces, ¿sabes qué? Yo digo, no sé si es un tantrum, pero yo creo que más que un tantrum es como una reflexión. Estábamos hoy, Javier y yo, con Milo, que se atravesó en la cama, o sea, que se cruza la cama. Milo todavía se cruza como que esporádicamente en la cama. Tú nunca sabes cómo él llegó, ni a qué hora él llegó, pero él amanece ahí. Y él está ahí y se atraviesa de un lado para otro. Y me dice Javier, que ¿cuánto tú crees que dure eso? O sea, ¿cuánto tú crees que él vaya a pasarse en la cama? ¿Cuánto tiempo? Y algo que me dejó reflexionando de episodios pasados, el episodio que tuvimos con Stephanie Marta, que ella habló de la cantidad de veranos que tienen tus hijos, como que contigo, o sea, como los Literal. veranos que tienen en tu hogar.
Y yo dije, te digo la verdad, no me importa. O sea, no me importa que se pasen. No me importa que a veces se haga pipí en mi cama y me tenga que levantar y poner una toalla porque quiero seguir durmiendo. Porque es que eso Chócalo va, ahí, soy tú, una toalla. ¡Fua! La eso noche va a clara. dejar de... O sea, va a llegar un momento en el que eso no va a pasar y yo lo voy a extrañar como el diantre. O sea... ¿Te puedo decir algo? ¿qué? Tápense los oídos a muchas madres porque voy a decir algo no Ahí políticamente va. correcto a la maternidad. Adivinen qué. Mis hijos duermen conmigo y con su papá. Mateo tiene 7, Milán tiene 3. Bueno, ¿y qué entonces nos dicen? Pero ¿tú sabes por qué? Porque... Uno, el grande tiene pánico a dormir solo, tiene pánico a la oscuridad. No lo voy a poner a pasar trabajo. Como una mamá, por si ustedes no lo saben, yo le tengo pánico a la oscuridad. Lo manejo muy bien, pero me da pánico. No puedo estar sola en un sitio donde no hay luz. No voy a poner a mi hijo a pasar trabajo. 2, ya llegará un momento en que no quieran estar conmigo. Eso Entonces, hace. déjame, como tú dijiste, soak, déjame absorber esa parte en la que quieran estar conmigo. Y para mí, lo siento por todo el mundo, no hay vaina más rica en la faz de la tierra que mi carajito se levante en la madrugada y me diga, mamá, te amo. Ah. Lo siento. Entonces, ¿qué nos dicen a Ámbar y a mí? Te entendemos, te apoyamos y nunca te juzgamos. Si me quieren juzgar, júzguenme, pero ¿saben qué? No me importa. Bueno, vamos a entrar Estoy feliz. en materia. Ay, sí, en este tema está muy el bueno. día de hoy. Primero, el tema está muy bueno. Aquí Segundo, se juzga mucho en este segundo, tema. yo traje esta invitada de lujo porque la conocí en una actividad, nosotros hablando de inteligencia artificial. Y gran parte de lo que como que me hizo conectar contigo, María, es que como tú tienes una pasión como por enseñar y como por educar. Y yo dije, este tema, que para muchas personas puede ser intimidante o puede generar como ansiedad o incertidumbre, a mí me encanta que alguien como tú nos como que lo aterrice, lo ponga en un idioma que nosotros podemos entender, con el que lo Digerido. podemos relacionar y digerido. Y algo que a mí me sorprendió muchísimo fue como tu historia de cómo tú llegaste a el mundo de la inteligencia artificial, porque tú eres psicóloga, ¿verdad? De profesión. De profesión. Y más que enseñar, yo diría que a mí lo que más me gusta es aprender. O sea, para mí aprender algo nuevo me apasiona, por eso soy una lectora incansable. Y pues este tema que llegó a muchas personas por casualidad, súper random y de repente cambió la vida entera. A mí me llegó un poquito antes porque mi hermano está dentro de la industria de la inteligencia artificial hace como ya 8 años, cuando no había salido ChatGPT, cuando todavía eso era abstracto y lejano, un tema lejano. Incluso para mí, yo sí soy psicóloga de profesión, pero nunca lo he ejercido. Yo lo que me he desarrollado antes de pues, tener Equality, me he desarrollado en el ambiente de negocios, de gestión de proyectos y en el sector educativo. Entonces, ahí nace esa propuesta de mi hermano que me dijo hace un par de años, María, él me dice María, pero debemos de hacer algo en conjunto, tú con la educación y yo con la inteligencia artificial, hacer un negocio, un proyecto en conjunto. Ahí nace Equality, que tiene como 2 vertientes diferentes. Una es Equality Academy, que es capacitamos en inteligencia artificial, tanto en lo práctico, para las personas como nosotros que queremos aprender a utilizar las herramientas, como en lo técnico, ya para la persona un poquito que quieren aprender a desarrollar lo que es la inteligencia artificial como tecnología. Y también tenemos una vertiente de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para empresas y gobiernos. Entonces, por ahí nace, por esa propuesta de mi hermano, que al principio yo la rechacé porque yo lo veía también lejano. ¿Cómo así? Eso es tu sector. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Y él poco a poco, muy inteligentemente, me fue dejando un libro por aquí, un libro por aquí, y yo ahí cogí un libro, ay, pero está interesante esto, cogí otro libro, veía películas así de como distopia, del robot conquistando el mundo, y yo, wow, espérate, qué chulo. Y me fui dando cuenta, más y más, con más lectura, les dije que me gusta más, o sea, aprender, que no era algo tan lejano, y más cuando salió ya ChatGPT, que democratizó ya el acceso a la inteligencia artificial en todo el mundo. Yo dije, wow, o sea, primero, qué oportunidad de aprender, qué oportunidad de
cuántas cosas van a cambiar a partir de ahora. O sea, no hay un sector, no hay una industria que no va a ser impactada. Entonces, lo estamos viendo en pues el sector educativo con nuestros hijos y, bueno, nuestros sobrinos y los niños. Estamos viéndolo en todo tipo de sector. Cuando me junto con amigas arquitectas, cuando me junto con amigas abogadas, cuando me junto Con médicos. Con médicos. O sea, no hay una industria que no está siendo impactada. Entonces, yo entro a la industria de esa manera. Casi que por accidente, ¿verdad? O sea, yo siempre la otra... Accidente para ti, estrategia para tu hermano. Exacto. No, él fue muy inteligente. Muy. Y nada, realmente ya dentro de la industria me he dedicado a aprender y no solamente en la parte técnica, sino más bien el impacto que está teniendo en nosotros como especie humana, en nuestro cerebro. Yo vengo de la psicología, también tengo un aspecto, yo tengo una maestría en neuroeducación, o sea, me interesa mucho esa parte de cómo aprendemos, no solamente los niños, o sea, cómo actualmente aprendemos y pues cómo podemos identificar, ahora mismo la inteligencia artificial es un riesgo para el desarrollo de las habilidades cognitivas. Es un riesgo porque podemos depender de la tecnología para evitar el pensamiento crítico y para dar y responder a la vida y también a las cuestiones educativas con cosas básicas y genéricas. Entonces, nada, entiendo que sí hay un reto muy grande, pero también hay muchas oportunidades. Mira, en ese sentido, yo te estoy escuchando y para muchas de las mamás y papás que nos estén escuchando, hay un poco de resistencia porque yo te escucho hablar de inteligencia artificial, automáticamente me llegan películas a la cabeza, Ajá. Por ejemplo, Wall-E. Sí. Que literalmente lo que vimos en una película de Pixar lo estamos viendo en la vida real. Un Minority Report, película que tú decías, no, eso es fantasía. Sí. Pero lo estamos viendo ahora mismo. Y sobre todo esa parte que tú dijiste de cómo aprender. Por ejemplo, yo tengo 39 años y yo siento que la inteligencia artificial va mucho más rápido de mi capacidad de entenderla y de adaptarme. Para los papás, para los profesores, ¿cómo es el proceso de tu poder aplatanar este contenido sin que ellos sientan que somos dinosaurios tecnológicos? Sí. Mira, primero es entender qué es la inteligencia artificial a nivel aplatanado, ¿verdad? Porque podemos tener muchísimas definiciones técnicas que quizás no entendamos, pero es la capacidad que tiene la máquina o que las capacidades que hemos dotado nosotros a las máquinas de tener habilidades cognitivas que antes eran intrínsecamente del ser humano. O sea, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, antes no había otra especie que se comunicara con un lenguaje natural como lo hacemos nosotros. Entonces, ahora le hemos dotado a la máquina de poder entender el lenguaje. La atención, la percepción, la memoria. Entonces, todas estas pues, habilidades cognitivas, el razonamiento, la lógica, o sea, todas esas habilidades cognitivas que antes solamente los seres humanos lo hacíamos, ahora la máquina lo hace. Por eso se llama inteligencia artificial, porque está haciendo esa analogía entre la inteligencia humana y pues la artificial. Entonces, cuando ya entendemos eso, es simplemente que la máquina le hemos dado un poder que antes no tenía. ¿Ok? Entonces, ahora bien, con eso de la resistencia, la entiendo, es normal. Es más, si uno no tiene resistencia, es raro, porque va en contra de la naturaleza humana. Exactamente. No o sea, el resiste cambio, y no solamente el cambio, sino algo que vemos que es potencialmente dañino, como tú misma dijiste con lo de la película. O sea, vemos los riesgos y son evidentes los riesgos. Pero cuando uno entiende que esto no va a parar, o sea, por más que yo me resista, no sé si saben el movimiento ludista, cuando antitecnología, que cuando la máquina de vapor en la primera revolución industrial pues surgió, todo el mundo estaba, o sea, los ludistas cogían palos y destrozaban las máquinas, los tractores y las máquinas, porque decían, me está quitando el trabajo, o sea, entonces ahora mismo, si vemos eso, lo vemos como que, wow. Salvajes. Qué salvaje, y qué bueno que ya no tenemos que forzar nuestra fuerza física, literalmente haciendo todo lo que las máquinas ahora pueden hacer. Correcto. Entonces, es lo mismo, solo que en vez de dotar a la máquina de fuerza,
como en la primera revolución industrial, estamos dotando a la máquina de las habilidades De no inteligencia. físicas, sino mentales. Esta sería como una tercera revolución industrial. Esa es la cuarta. La cuarta. La cuarta. La primera fue cuarta, quinta. la máquina de vapor. Ujú. La segunda fue la electricidad. Sí, ajá. La tercera fue el internet. Y la Ay, cuarta es la ¿verdad? inteligencia artificial. Entonces no es una moda, una tendencia. Es una realidad. Imagínense la electricidad. O sea, ya cuando surgió la electricidad, todo cambió. No era que el sector educativo tenía electricidad y el sector de... O sea, no, todo se integró a todo. Entonces, así mismo el internet. No era que solamente se usaba en tal industria. No, no. O sea, todo el mundo se conectó. Y así mismo. Y ojo, hay que tener en cuenta esa que tú estás diciendo que, wow, se me olvidó. Pero realmente, bueno, como nosotras que somos aquí nativos digitales, realmente fue como el gran salto porque con el internet nos interconectamos todos. Bueno, tú no eres nativa digital. Lamento informarte, Bueno, Noemí, lamento yo informarte. tampoco. No soy nativa, Nuestros pero... hijos son nativos y, o sea, y ahora ellos están adaptando. Entonces, yo sí tengo una pregunta, María del Mar. Diablo, que bajo, Valentina. Obviamente, bueno, pero es una realidad. Obviamente, esto, como dices tú, hay unos riesgos que son eminentes y que están ahí y es bueno, o sea, creo que el primer paso es que entendemos cuáles son esos riesgos. Sí. También creo Realmente que... los entendemos, Valen. O sea, creo que muchos entendemos en esas distopías que hemos visto, en las distopias que hemos visto en libros, podemos entender cuáles son los riesgos para la humanidad. Pero yo también creo que todo este cambio y esta revolución ha venido muy cargado de ese miedo y se han también como propagado muchos mitos sobre qué puede pasar con la inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles crees que son los principales mitos que tenemos como seres humanos ahorita con la inteligencia artificial que hay que desmontar un poco? Primero, que lo peor que puede pasar con la inteligencia artificial no es que los robots se vuelvan malos y extingan la Importante. humanidad. O sea, eso no te puedo decir que no puede pasar, pero realmente eso es dándole conciencia al robot de que puede ser malo o bueno. El robot o la máquina es simplemente va a hacer lo que esté programada para hacer. ¿Ok? Y lo que los humanos detrás de esa máquina la hayan programado y con los datos que esa máquina haya aprendido, actuar como actúa. Entonces, el problema, el riesgo, no es que los robots se vuelvan malos y extingan a la humanidad porque nos odian. No. Es que los objetivos con los que se desarrollen las máquinas, que los objetivos que el ser humano le dé a la máquina, no esté alineado con los valores de la humanidad completa. ¿Me entiendes? Eso es un riesgo. Que una empresa, por ejemplo, sabemos que las empresas ahora mismo más grandes del mundo es que están desarrollando estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, que una empresa pues ponga sus intereses económicos por encima de los intereses de la humanidad. Por ejemplo, lo podemos ver desde antes del chat GPT, de la democratización de la inteligencia artificial, con los algoritmos, por ejemplo, de Facebook e Instagram. Correcto. No necesariamente el algoritmo de Instagram o de Facebook en esa época o de Instagram ahora va a favorecer la especie humana. No, quieren simplemente que tú dures más tiempo. Ahora, hablando de ese tema, porque me encanta que tú traes a la mesa un dilema que puede ser, que es más un dilema ético que realmente, y hasta filosófico, que realmente un riesgo real del desarrollo de la tecnología como tal. Pero tú que estás en el sector de educación, trabajando incluso hasta con incorporar la inteligencia artificial en el sistema de educación público y demás. ¿Cómo podemos o cómo tú visualizas que podemos educar en ética digital o poder regular esa parte? Bueno, primero, la parte de la regulación. Me voy por ahí primero. Eso, importante. No tenemos regulación ni base normativa para regular, que regule esta tecnología. Entonces, eso es lo primero. Entonces, se están haciendo, se están elaborando, pero así mismo como nosotros sentimos que nos estamos abrumando, esas conversaciones están siendo tenidas en mesas altas del alto liderazgo de cada país y de cada empresa grande, y también están teniendo pues esas conversaciones de cómo regularla, qué deberíamos de hacer, contratando consultores externos, internos, o sea,
están decidiendo porque también les cayó la realidad encima, que nadie estaba quizá proyectándose que iba a caer tan rápido. Entonces, en lo que la chava y viene, en lo que se regula, en lo que hay... Ojo, siempre la regulación llega tarde. Claro. Porque Bueno, tú sabes. en lo que todos nos ponemos de acuerdo, ya la inteligencia artificial hace otra cosa. Hace Lo otra estamos cosa. viendo con redes sociales. Entonces, en lo que hay una ley que me diga lo que yo puedo y no puedo hacer, que haya una normativa del Ministerio de Educación que me diga exactamente que es eso sí y eso no, porque hay muchas iniciativas, pero no todavía no hay un paso a paso. Pues nos toca a nosotros saber cómo vamos a lidiar con esta tecnología. Entonces, primero, evidentemente todos sabemos que el sistema educativo actual, antes de la inteligencia artificial, ya está un poquito outdated. Ya sabemos que está un poquito atrasado porque fue creado hace más de 200 años para satisfacer las necesidades de la revolución industrial, la primera. Y vamos por la cuarta. Para crear empleados que trabajen, o sea, en fábricas, incluso ya con después, breaks y recreo. Sí, incluso cuando exacto, y con la misma sillita, haciendo lo mismo todos, o sea, lo sabemos. Y entendemos y muchos centros educativos se han transformado, pero lamentablemente el sistema como tal sigue estando muy atrasado. Entonces, ya empezando por ahí, desde antes de la inteligencia artificial, entonces ahora, que es una realidad, la IA es una realidad que primero vino para quedarse y segundo está transformando todo. Tenemos, señores, lo primero que cambiar la manera en la que le asignamos tareas, no solamente de que tarea para la casa, sino las asignaciones que le damos a los estudiantes. Por ejemplo, si yo voy a enseñar a hacer un ensayo, señores, antes, si le dejamos todo el verano para que me creen 3 ensayos, que yo, por ejemplo, me encantaba escribir y leer y todo eso, yo lo hacía, pero ahora mismo, con un ChatGPT o un Perplexity al lado... Hago los 3 ensayos en un día. En 30 segundos. En 30 segundos. Entonces, ¿qué debería de cambiar? No va a cambiar el hecho de que ellos tengan acceso a la inteligencia artificial. Lo que va a cambiar es cómo y qué se le pide. Lo que debería de cambiar. Si nos mantenemos pidiéndole lo mismo, No lo siento, pero nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Porque van a simplemente... Entonces, ¿qué pasaría si yo te digo, en vez de tú crear ese ensayo en tu casa, tú vas a hacer research? Tú en tu casa vas a preguntarle a Perplexity, que me encanta, por cierto, para el aspecto educativo y académico, al Claude, también buenísimo, que es muy ético. ChatGPT es más creativo que otra cosa. Pero entonces... Y hace ese research con base fuentes académicas de tal tema. Y en base a eso, tú traes ese research al aula y sin tecnología tú me haces el ensayo. ¿Ok? Eso se le llama el aula invertida, que es algo que se promueve en esta época que ahora mismo la tecnología está aquí. Entonces, es ese cambiar lo que se le pedimos, ese cambio, señor, porque si mantenemos... Y eso que tú estás diciendo me hace mucho sentido porque... La tecnología ya está ahí, la herramienta está. Ahora lo que tú tienes que verificar es que si lo que tú le mandaste a hacer, la información que él consiguió, se le quedó. Exacto. Entonces ahí tiene sentido. Tú hiciste tu búsqueda, ok, ahora discutamos en clase qué tú entendiste. Exacto. Por ejemplo, Valentina hizo un ejercicio con su hija el otro día extraordinario. Tu hija tiene que decirte por qué ella tiene derecho a la tecnología. Ok, explícame. Eso mismo hay que hacer. ChatGPT está ahí, las aplicaciones que tú dijiste están ahí. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Tratar de entender qué se le quedó a esos niños. Y ojo, también nosotros como papás tenemos que elevar el nivel de pensamiento, porque los carajitos de ahora, no es porque yo dije, no, nosotros también tenemos que hacer la tarea. Para poder discutir con los niños de ahora, también tenemos que dar página para la izquierda, porque si un niño te queda con un argumento y tú te quedas... buscando información, ¿qué vas a hacer? De hecho, en ese ejercicio que yo le hice, que ella comentó que le hice a mi hija, ella justamente estaba debatiendo porque ella podía tener permisos para tener el chat de Roblox abierto, como parental controls que están implementados en mi casa, y ella usó AI para hacer el research. O sea, ella tiene ChatGPT en su iPad y ella hizo una presentación en Canva y me expuso por qué, pero todo su research vino de un AI, o sea, y después de eso fue preguntarle, ¿ok? Hoy hablamos, o sea, eso te lo digo porque oímos mucho el tema ahorita, creo que muy en educación, de
aquí estamos formando para pensamiento crítico, porque estamos ahora en la época donde Iguara lo dijo en el episodio que vino, que ya toda la información ellos la tienen en una pantalla, en su bolsillo, en su mochila del colegio. Entonces, oímos mucho este tema de pensamiento crítico. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fomentamos pensamiento crítico, creatividad, ética? O sea, que los niños y nuestros adolescentes puedan empezar a entender cuándo es en su mejor interés utilizar una herramienta y cuándo no. O sea, ¿qué tips nos puedes dar ahí para ayudar a nuestros hijos a entender eso y de verdad desarrollar esas aptitudes? Porque al final son skills que creo que son en los que en esta cuarta revolución van a hacer la diferencia. Mira, yo creo que la puerta hacia el aprendizaje real es la curiosidad. Y es una oportunidad con la inteligencia artificial porque genera mucha curiosidad, incluso hasta de los adultos como de los niños. Entonces, cuando hay un tema que le genera interés, ¿verdad?, o curiosidad, ellos van a estar más receptivos al aprendizaje. Entonces, empezando por ahí. O sea, utilizándolo, viéndolo como un aliado, identificando algún tema de interés que podamos research, que podamos investigar, ¿verdad? Y, pues, evidentemente, al final, ellos pueden tener el acceso a toda la información del mundo, pero si tú le preguntas, hacerle preguntas, el por qué, para qué, constantemente a ese niño o niña, a ese joven o a ese ser humano, no tiene que ser necesariamente niño, eso es lo que le va a hacer, pues, desarrollar esa criticidad, o sea, esa reflexión. ¿Y por qué, verdad? Entonces, eso, o sea, tener esa... que por la curiosidad y por el interés de algún tema ellos se abran a ese investigar. Ser acuciosos. Sí, y segundo, pues también preguntarle siempre para qué y por qué. Y tercero, yo diría que, señores, la capacidad de los niños o esa habilidad de comunicarse. O sea, por ejemplo, en el sector educativo, las presentaciones orales, que antes eran como secundarias, sí, no toca hacer una presentación. Pero eso está siendo cada vez más y más importante. Claro. Miren todo el mundo, los podcasts, las redes sociales. La parte de comunicación, por ejemplo, está cogiendo mucho más auge. Entonces, la parte técnica está quedándose en un segundo plano. Y no necesariamente es malo o bueno, sino que ya las máquinas, como la calculadora, antes era todo cálculo mental, y con papel y lápiz. La gente tenía que ser buena en Tú matemáticas. sabes, Exacto. Valen, yo sé que tú eres nueva aquí, pero tú sabías que la mayoría de las personas que escuchan semana tras semana nuestro contenido no le han dado el botón de suscribir. Pero eso seguro es que se les olvida. La verdad. Pero en verdad, no se le perdona. Yo creo que es importante recordarles que de cualquier plataforma que nos estés escuchando o viendo, tomes el tiempo de darle a suscribir, a follow o a la campanita. Esto no solamente nos ayuda a atraer invitados de calidad y seguir creciendo como podcast, sino que también les manda un mensaje a esas plataformas y le dicen, ahí hay algo bueno. Así que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar solamente con un follow, dale al botoncito de seguir. Gracias, lo agradecemos de corazón. Y te entendemos, te apoyamos. Y nunca te juzgamos. Una pequeña pausa comercial para hablarte de Francis Vidó, una de nuestras patrons, fundadora de Blue Line Services, que ofrecen servicios de limpieza y textiles del hogar. Puedes encontrar más información sobre su servicio en el clubdelas4am.com/directorio. Gracias por escucharnos. Que yo sí creo que nosotros como padres debemos cambiar un poco nuestra mentalidad de cómo abordamos las herramientas. Y lo digo porque ahora yo estoy adentrándome en el sector educativo como maestra universitaria. Y para mí ha sido un ejercicio de prueba y error sobre qué actividades funcionan y qué actividades no funcionan hoy en día en la educación universitaria a raíz de la inteligencia artificial. Y me pasó ayer mismo que estaba dando una clase. Al final, los estudiantes no fueron a la clase pasada y yo lo que puse fue una actividad en la plataforma de la universidad que era redactar como un memorando de un board basado en este tema, que ellos no fueron a la clase y no pudieron, no pudieron obtener la información, ¿verdad?, de qué trataba el tema.
Y los trabajos, perfecto, prolijos. Ahora, yo pregunto, ok, yo leí full, yo leí full tu trabajo que dice esto y esto y esto. Y que tú, ¿cómo tú entrelazas eso con este tema? ¿Tú sabes lo que es este tema? No. No, 100%. O sea, y entonces es un tema de no... Y yo sé, porque ya esa actividad, es lo que tú estabas diciendo ahorita, ya esa actividad de escríbeme esto desde la comodidad de tu casa, ya no funciona. Y algo que yo, por ejemplo, hice con mi hijo los otros días, él le encanta, mi hijo de 7 años, a él le encanta que yo le dibuje cosas, ¿verdad? Pero yo siempre le digo, pues yo soy buena como copiando dibujos y como dibujándolos, pero no como que me salgan de mi cabeza, me falta esa parte de la creatividad. Entonces, yo le digo, ok, búscamelo, porque él me busca un Pokémon y yo se lo dibujo. Él me busca un muñequito específico y yo se lo dibujo. Y yo le digo, búscamelo. Y él dice, no, pero es que ese personaje está en mi mente. Y yo le digo, ok, ¿tú lo puedes escribir? Sí. Y entramos entonces a ChatGPT. Y él empezó, yo quiero un caballo futurista con... que parezca un caballo, pero que tenga alas, pero que parezca un robot. Y lo pone, hacemos el prompt. Ok, díctame el prompt, le dije. Quiero un caballo futurista. No, pero me gustaría que las luces fueran azules. Agrega luces azules. No, pero parece muy caricatura. Quiero que se vea más real. Y empezamos. Diseñamos a través de prompts lo que él quería y luego yo lo dibujé. Al final, yo me quedé pensando, estos skills de descripción, de mandato, ya las cosas no necesariamente las vas a tener que hacer tú. Yo creo que también tenemos que hacer las paces con eso. Que nos están quitando una responsabilidad de ejecución. Pero esa parte de diseño, de mente, de creatividad, de decir, yo lo quiero así, con este color, con esta cosa, con este diseño. Creo que ahí es donde está como el key del asunto. Entonces, ¿qué tú crees, contándote esa experiencia, qué tú crees que son esos skills que tenemos que estar como fomentando y cultivando ahora en casa con esas esto que capacidades? Mira, yo creo que primero es la capacidad de saber qué es lo que tú quieres. O sea, saber exactamente qué perspectiva, porque, por ejemplo, pusimos el ejemplo de tu hijo que quería cierto caricatura que tenía en su mente, quería volverlo realidad. Pero a nivel ya un poquito más avanzado, quizá un joven más grande, o una persona como nosotros, un adulto, que piense que yo pienso. O sea, antes de yo preguntarle a la inteligencia artificial, lo que sea, que yo pienso. O sea, yo abogo porque el primer borrador no lo hagamos con la IA. Yo abogo porque yo haga, aunque sea escrito feísimo, y un brainstorm, pero de lo que está en mi cabeza, con mis perspectivas, bajo mi liderazgo, bajo mi noción de la realidad, ¿verdad? Mis valores. Yo hago ese primer borrador y entonces con eso yo puedo research a través de la inteligencia artificial, o sea, hacer esa investigación a través de ella misma, redactarlo mejor y bonito. Esa parte, por ejemplo, de saber qué palabra, esa parte quizás ya no la vamos a necesitar tanto, ¿verdad? Porque tenemos una herramienta que la hace por nosotros. Entonces, por ejemplo, la parte de la 48,000 ¿cuál es la raíz cuadrada de 48,000? 353 millones. Ahora, la calculadora te la va a hacer. Tú no te estás quejándote de que, contrale, qué mal que la calculadora me haga eso. Yo quería desarrollar mi habilidad de poder hacer eso mentalmente. O sea, muy raro. ¿Por qué? Porque no es que eso se te está quitando la capacidad de. Eso se está permitiendo hacer cálculo integral. ¿Me entiendes? Que la calculadora haya asumido ese rol de hacer cálculos. Ha elevado tu capacidad. Tú puedes ya resolver problemas más grandes. Tu mente puede resolver problemas más grandes. Entonces, yo diría, esa capacidad de primero hacer tu primer borrador tú. ¿Ok? Y la parte de la edición, antes uno hacía un ensayo, por ejemplo, que es un ejemplo fácil, y
tú no durabas mucho tiempo editando, tú durabas más tiempo redactándolo. Y también durabas mucho tiempo buscando la información en diferentes... Bueno, en mi tiempo no era... Bueno, quizás enciclopedia y eso, pero realmente fue Wikipedia, Rincón del Vago, lo que sea, que apareciera en Google. Entonces, yo duraba mucho tiempo viendo, no, esto como que me parece un blog, no es real. Esto sí. Entonces, eso me ocupaba mucho tiempo en búsqueda de información. Ahora mismo, tú con un prompt a Perplexity o quien sea, solamente ponme artículos académicos y científicos. Tú delimitas y tú no tienes... las 2 horas que tú durabas buscando información, tú la tienes en un solo lugar. ¿Ok? Pero entonces ese tiempo tú lo inviertes en... Perfeccionarlo, editarlo. No, en editarlo, perfeccionarlo. Ay, no me gusta. Esto suena muy genérico y repetitivo. Déjame yo pensar qué realmente yo quiero decir. Yo quiero decir esto y esto. Déjame ver si encuentro artículos que me respaldan mi perspectiva. Ah, ok, pues entonces déjame yo hacer un párrafo de esto. Ok, la redacción del párrafo me puede ayudar a cualquier herramienta, pero la idea es mía y la idea y cómo yo transformé eso en mi creación al final. Entonces yo me siento que es mío. Pero que en ese sentido, y escuchando la conversación, todo tiene que ver inteligencia artificial y la inteligencia propia tuya. Claro. Porque si tú no adornas tu cabeza, si tú no adornas tu pensamiento, te pueden poner sinónimo y antónimo de la misma palabra, pero si tú no sabes lo que significa, por más que tú quieras corregir ese papel, tú no lo vas a entender. Entonces, como que escuchándote, hice ese insight de que las herramientas están, pero si tú no muebles tu cabeza, mientras más información tú tienes, más información tú le puedes sacar a la inteligencia artificial. Si tu inteligencia es básica, por más que la inteligencia te dé, tú no la vas a entender porque tu capacidad es básica y no va a subir a más. Un clavo, mira. Incluso... Tú tienes que ponerte al nivel. Hubo un estudio reciente de Microsoft que determinó, porque sale en las redes, Microsoft lanza estudio que concluye que la inteligencia artificial te reduce tu habilidad de pensamiento crítico, por ejemplo, salió. Pero cuando tú lees ese estudio, no está diciendo que te reduce tu habilidad de pensamiento crítico. Te está diciendo que ellos lo hicieron con la taxonomía de Bloom, que son diferentes conceptos como analizar, sintetizar, etcétera, evaluar, editar, etcétera. Entonces, en la mayoría de eso, ya la IA te lo hacía. Pero en 1 o 2, no me recuerdo exactamente, yo creo que la evaluación y otra, el niño o el joven o la persona está durando mucho más tiempo en esas 2. Entonces, se está transformando, primero, lo que conocemos como un pensamiento crítico, y segundo, esa parte de, óyeme, saber desarrollar tu criterio, ¿verdad? Y lo que también concluyó eso, a eso quería llegar, lo que también concluyó ese estudio es que las personas que ya por default piensan críticamente sin AI, piensan críticamente con AI. Las personas, como tú dices, que no piensan usualmente críticamente, no van a usar AI críticamente. Es que eso que tú estás diciendo, precisamente es eso. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en la universidad, para mí los exámenes más difíciles eran con el libro abierto. Exacto. Porque tú tienes, o sea, la respuesta está ahí. Tú tienes que pensar, por ejemplo, los estudiantes de medicina. Pensar que buscar. Cuando hacen los exámenes de medicina para tú poder ejercer en Estados Unidos, todas las respuestas son correctas, pero ¿cuál es la adecuada a lo que te están preguntando? Exacto. Entonces, ahí va, que es como que yo hago mucha resistencia porque yo entiendo que mi cerebro yo lo tengo que ejercitar, o sea, de las pocas cosas. Estoy totalmente de acuerdo con la inteligencia artificial en, por ejemplo, al final, ¿qué tú quieres? ¿Una presentación bonita o información de validez? Exactamente. Ahí acortamos procesos porque realmente antes te evaluaban más por si tu presentación era tan bonita de que si lo que tú estabas presentando estaba bien. Mi resistencia está en cómo yo sé que lo que me está llegando es una fuente real. Por ejemplo, yo vengo de una universidad, yo vengo de la Pucamaima, por ejemplo, donde el tema del plagio y citar, eso está como dentro de mi cabeza. Y a mí me hablaban de que tú hasta te puedes autoplagiar. Entonces, con tanta información, ¿cómo yo sé que lo que me está llegando no es de un wiki? Porque un wiki, mucha información es real, pero un wiki es una herramienta de información que manejas tú. Claro. Y yo te puedo poner lo que sea y no necesariamente es algo real y con base científica. ¿Cómo yo como mamá
puedo, o como estudiante, o quien sea que esté escuchando, sabe que lo que la inteligencia artificial me está diciendo tiene una base real. Y no porque se lo inventó Valentina, que estaba aburrida en su casa y dijo que la revolución no fue en el 1844, sino en 1343. Mira, es algo que yo recomiendo a todos y creo que lo mencioné ahorita, es saber primero elegir la herramienta. Un chat GPT es una herramienta la que más se conoce, por ejemplo, pero es más creativa que académica. Entonces, hay una herramienta que yo te voy a recomendar que se llama Perplexity, que es muy buena para estos temas porque todo lo que te da te lo pone en citas. O sea, todo te lo da citado. A cualquier nivel. A cualquier nivel. Tú le puedes preguntar qué es el agua y te va a dar muchísimas citas. Te va a dar un párrafo, pero con numeritos que tú le das un clic y ahí te va a llevar de dónde sacó. Entonces, incluso tú lo puedes promptear para que solamente te dé citas académicas de tal sitio. O sea, muy hay que tener específico. cuidado porque hay veces que herramientas como ChatGPT alucina y te dice, te cita, y cuando tú vas a Cuando buscar tú le das libro, el clic o cuando le das clic a la cita Mira, que él te dice que lo sacó de un lugar, realmente no existe. dice eso. no dice eso, es de otro Me ha o pasado. es inventado. Y yo quiero que tú compartas también, ahora que me recordaste de eso, porque te visualicé la primera vez que hablamos, de la importancia de cómo tú lo formulas, porque tú no diste un ejemplo, me acuerdo, de que ChatGPT puede, o sea, si tú le pides que diga que el sol es de tal color, te lo va a decir, o Sí. sea, como que habla un poquito de eso. Ellos tienen algunas herramientas, no todas, pero tienen un bias a estar de acuerdo contigo. No sé si le ha pasado. Todas hay, pero me siento súper bien porque siempre está de acuerdo conmigo. Eso especialmente con ChatGPT. Hay otras que son más al punto y tienen menos sugarcoating. Nos hablaste de Perplexity y vas a hablar de otro. De Claude. Claude tiene la diferencia en que es muy ética, es muy académica, también pudiéramos decir, es buenísima para informes, reportes, etcétera. Y Perplexity ya para la parte académica. Entonces, tú sí le puedes decir, o sea, imponer que tiene que ser con bases científicas y tú misma verificar. No O sea, te va a dar la hay- respuesta porque te quiere caer bien. Ese ChatGPT, el amigo que siempre te dice lo que tú quieres oír. Sí, ChatGPT, señores, oigan, bien. ChatGPT es muy bueno. El quien tenga la versión paga también tiene un acceso a un nivel mayor de razonamiento que tú puedes realmente aprender de temas, hacer investigaciones y todo. Ahora bien, hay veces que es más creativo de la cuenta, ¿verdad? Entonces tú tienes que usar tu Dice eso, te da tu discernimiento muelita. y te hace sentir bien. Entonces, usa e investiga otras herramientas como la que yo comenté ahora mismo para que tú veas las fortalezas de cada uno. Si yo voy a estudiar de algo, de pensamiento crítico, yo prefiero no estudiarlo con ChatGPT porque yo no quiero estar viendo a ver si de verdad que está alucinándose, de verdad que... Yo prefiero asegurarme con Perplexity que yo sé que ella no me va a decir una cosa por otra. Entonces, eso ahí entra la parte de conocer un poquito más las herramientas para saber cuándo usa una, cuándo usa otra, cuándo usa un modelo de razonamiento X, porque cada herramienta que conocemos, especialmente las más grandes, como Cloud de Anthropic, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, ChatGPT de OpenAI, tienen sus Grok de XAI, tienen sus propios niveles de razonamiento, modelos de razonamiento. Entonces, para temas matemáticos hay una. Para temas ya de research y pensamiento, razonamiento lógico hay otra. Entonces, es tú conocer. Una pregunta. Ya vaya, yo tengo una antes de, perdón, porque es que o sea, me encanta oírte hablar de todo esto porque estamos diciendo, o sea, empezaste ahí hablando de que el sistema educativo tiene que cambiar, de que ya tenemos herramientas donde nuestros hijos pueden hacer 1.000.000 de cosas, que sabemos cuáles son los skills que tenemos que ayudarlos a desarrollar para que ellos puedan utilizar estas herramientas. Entonces, mi pregunta es, María, tú que eres experta en esto, ¿cómo ves ese futuro? ¿O cómo te imaginas cómo lo visualizas ese futuro de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué puede llegar a ser por la educación de nuestros hijos a corto plazo? Mira, yo lo veo como un tutor personalizado 24/7. El otro día mi sobrino, no tengo hijos todavía, no tengo esa fortuna todavía, que estoy loca por tener, pero bueno, si mi novio está por ahí. Pero tengo un sobrinito que es como mi hijo y él me preguntó, había una tormenta, había mucho trueno y rayo. Él me pregunta, él cuando come, ¿le gusta que tú le cuentes algo? Y me pregunta, él tiene 6 años.
¿por qué suceden los rayos, los truenos? ¿Por qué? Y yo creo que es porque hay una concentración de energía y que sé, yo obviamente no sé exactamente científicamente. Y obviamente, ¿qué hicimos? ChatGPT. Y hablamos con él. Mira, tengo aquí a mi sobrinito de 6 años. Tú le puedes explicar, para que él lo entienda con su edad, por qué surgen los rayos y los truenos y por qué la luz se ve primero que el sonido. Y señor, él hizo un cuento que él ya sabe. Si yo le hubiese respondido yo, lo más seguro ni se entiende. Ni se entiende. Y él como que nunca pudo resolver esa duda en su cabeza y quizá en 10 años es que lo estudia de verdad en el colegio. Pero esa habilidad, señora, que tenemos de preguntarle todo y que te lo dé como tú lo quieres. Adaptado a tu Porque edad. antes teníamos la internet que tú lo podías research. Pero no como tú quieres, como tú quieres. lo que hay. No adaptado a un niño de 6 años, no con un ejemplo específico. Entonces, créale un cuento de Superman con los rayos para que él lo entienda mejor. O sea, señores, tenemos esa. Entonces, es una oportunidad. Es un riesgo. Hay mucho riesgo si no cambiamos el sistema educativo. Sí, no se Pero es que el cambia. riesgo es más, desde que tú hablado en un principio, el riesgo es más está en el ser humano. Sí. Porque la inteligencia está, por ejemplo, que hablábamos antes de empezar. Yo te comentaba el caso de una niña que pasó en Europa, creo que fue en España, que se suicidó porque crearon con inteligencia artificial fotografías de ella en posiciones Sugestivos. subjetivas y crearon fotografías pornográficas usando su imagen sin realmente ser ella. Y llegó al lamentable desenlace de que ella decidió terminar con su vida por la presión, porque no hubo forma de que la gente entendiera que esa no era ella, que era inteligencia artificial, pero al final, ¿quién fue el responsable? El que se sentó y con su cabeza dijo, este es la imagen de fulana y yo quiero que haga esto, esto, esto y esto. Sí. La inteligencia no lo hizo sola. Y eso el uso- No se levantó y dijo, mire, estoy aburrida, voy a crear imágenes fotográficas de un niño. Fue un adulto. Y ese uso de la imagen, Sí. nosotros preguntamos por nuestro canal de Instagram a nuestras seguidoras que cuál eran los miedos que las madres y los padres tenían con respecto a esta inteligencia artificial. Y una gran mayoría nos dijo que está el tema de uso de la imagen, uso de la identidad, De la voz. de que se puedan meter en problemas legales por contenido generado con AI, de que no hay regulación suficiente para estos temas. Entonces, ¿qué piensas sobre eso? Mira, yo siento que es un riesgo latente y validísimo. O sea, yo también tengo esas preocupaciones y no les puedo decir, no hay riesgo, todo está bonito. No. Señores, en la educación, en la privacidad, todo, la inteligencia artificial vino para cosas buenas y también para cosas que no son tan buenas. Así como las redes sociales y el internet en general. Tenemos nosotros... Así como el que nace para ser buena persona y otro para ser mala persona. Nada más que está vivo. Decimos, cuando no había redes y todo el mundo jugaba el topado y añoramos eso. Bueno, la manita y cosas. Lamentablemente hay redes. Lamentablemente está el internet. Lamentablemente están los videojuegos. Entonces, hay riesgos. Lo que tenemos es que cuidar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, ¿verdad? A que entiendan los riesgos, que entiendan que existen, no rechazar, porque el rechazo obviamente en más los jóvenes genera esa curiosidad innata, pero exponerle los riesgos. Mira, si tú compartes muchas fotos, puede pasar tal cosa, no hay... En lo que se regula el asunto, porque se va a regular, va a llegar tarde, porque ya estamos tarde, pero le toca a un gobierno hacer las regulaciones, poner las leyes, las normativas, que tú sepas que tú vas a caer preso si pasa tal cosa. En lo que la chava ahí viene, concientizar, hablar de esto, exponer los riesgos y sacarle el provecho. Sacarle el provecho, porque hay mucho provecho que sacarle. Y te digo una cosa, ahora tú diciendo eso, yo, y perdón, voy a hacer como este podcast, así como políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero yo uso mucho la inteligencia artificial en mi día a día. Valentina, yo sé que también, ella me ha enseñado muchísimas cosas. Y yo siento que optimizar mi trabajo con inteligencia artificial, No está mal. mis decisiones, la organización de mi hogar, El menú. el menú de la casa, el que sí yo qué, todo eso me hace
una mamá más presente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesita la humanidad para combatir los riesgos que trae la tecnología? Padre que estén ahí echándole un ojo a sus hijos, viendo qué es lo que están haciendo, entendiendo que es este mundo que los puede afectar y ser padres. Ser padres, estar pendiente, estar presente, porque siempre ha habido gente buena y gente mala en el mundo. Siempre ha habido malas intenciones. Ahora mismo sí. Puede ser acelerado, tienes acceso a más cosas. En otra época eran otros los problemas, ¿entiendes? Exacto. Eran los mismos familiares que violaban a sus hijos. O sea, vamos a ser sinceros y entender Eso que tú que estás siempre diciendo, queremos ¿verdad? culpar a la herramienta cuando tú tienes que ser responsable como padre. Y yo me le- Y yo eso que tú leí- estás diciendo, perdóname que te interrumpa, que antes no se supiera o que no se divulgara, no quiere decir que no pasara. Porque pasaban muchas cosas horribles, lo que Pero a pasa mi es que hermana no le se robaron su socializaba. identidad. A mi hermana le robaron su identidad. Inteligencia. Y eso fue un episodio que trajimos Sin inteligencia. al podcast hace años, sin inteligencia artificial. Y lo llevamos a los tribunales hasta las últimas consecuencias. Y al final, eso fue cuando empezó la época del internet y era por Messenger que le robaban la identidad. O sea, Y los riesgos, como dices tú, Nico, los riesgos, o sea, siempre van a haber tecnologías nuevas, todas las tecnologías nuevas van a traer riesgos, pero también traen muchas ventajas. Y yo creo que una de las cosas porque yo sé que esta conversación genera miedo, genera mucho miedo, y yo lo entiendo. Y he tenido conversaciones con amigos que son padres y tienen muchos miedos sobre su trabajo, sobre si van a tener trabajo en 5 años, sobre lo que están haciendo los agents de AI. Pero yo de alguna manera me mantengo también optimista un poco, porque creo que en nuestra naturaleza humana y la historia, que por eso es lo que quiero retomar también, conectar eso con la importancia de que nuestros hijos lean, que nuestros hijos se eduquen, que conozcan su historia para que no estén condenados a repetirla, que entiendan qué pasó en cada revolución industrial, cómo transformó eso el mundo. Pero al final, en cada una de esas revoluciones, aunque han venido cosas que no nos gustan, colectivamente como humanidad ha llegado un momento donde hemos bajado la mano y hemos dicho, lo queremos las ventajas que traen estas herramientas con estas simples reglas que hacen que esté alineado al colectivo y a los valores que tú mencionabas al principio que existen. Entonces, por supuesto que en este momento que se siente todo muy nuevo, sé que nos da miedo, pero también yo pienso que hay que mantenerse optimistas de que al final, como dijiste tú, es un reflejo, o sea, el AI es una herramienta que va a reflejarnos, va a ser un espejo de nuestros valores como humanidad y que es nuestra responsabilidad como padres, como seres humanos, como adultos que las utilizamos como profesionales, poner y exigir que se utilice de manera ética, entender cómo la estamos usando como individuos nosotros y para qué, porque no podemos exigir una cosa que como individuos no estamos usando, y ser optimistas de que vamos a conseguir la fórmula como humanidad de que funcione para nosotros y que nos regale tiempo con nuestros hijos, que nos ayude a hacer, o sea, he oído mucho de cómo va a ser la economía post-trabajo, que probablemente va a venir con AI, porque dicen que tantas personas en la humanidad se van a quedar sin trabajo, por lo que va a sustituir esta tecnología, que va a haber una nueva economía que vamos a tener que idear a través de esto. Entonces, creo que hay hay muchas formas en las que podemos utilizar ese tiempo que vendrá para cosas que al final van a beneficiar a la humanidad a largo plazo, pero tenemos que perderle un poco el miedo y asumir esa responsabilidad también. Sí. Yo entiendo que sí es una responsabilidad y sí hay que activamente capacitarnos, abrir nuestras mentes, porque como dijimos, o sea, estamos ya en esa realidad. Ya hay trabajos que están siendo desplazados por inteligencia artificial. Y señores, no creo que pare por ahora. O sea, todavía hay mucho trabajo que la IA va a tomar. Ahora bien, hay muchos nuevos trabajos. Antes no había Chief AI Officer, ahora sí. No había Departamento de AI, ahora sí. Hay científicos de datos, que ahora sabemos que los datos son muy importantes para la inteligencia artificial. Uno puede hasta programar sin saber código. O sea, ya con toda esta herramienta nos da muchos nuevos trabajos. Pero sí va a haber, y los expertos, bueno, hay mucha perspectiva sobre esto, pero sí concluyen de que va a haber un impacto económico muy fuerte porque a corto plazo se van a ir muchos trabajos. Entonces, lo que yo les recomiendo es que, mira,
hay algo que podemos tener y concluir con certeza. No sabemos exactamente cuándo nos van a quitar nuestro trabajo, pero lo que sí podemos concluir es que si la usamos ahora mismo, si aprendemos a utilizarla como herramienta, vamos a estar muchísimo más productivos que si no la usamos. O sea, no vamos a quedar más atrás si la rechazamos que si no la rechazamos. Entonces, mientras tanto, en lo que me lo quita el trabajo, si me lo va a quitar, déjame yo capacitarme, déjame yo usarla críticamente, déjame yo ver cuál, no, sin saturarnos, porque obviamente sabemos que muchas veces nos abruma todo esto, todo el mundo de la inteligencia artificial, todo. Es que va muy cuánta rápido nueva- también. Vamos muy rápido. Hasta nosotros que estamos en la industria, yo a veces tengo que apagar ese celular y olvidarme porque todos los días es una cosa nueva, todos los días es algo, una noticia que cambió el mundo, una nueva herramienta. Entonces, al final, señores, aprendamos a usarla a nuestro paso, a nuestro tiempo, sepamos cómo vamos a limitarla dentro de nuestra casa o a permitir el uso hasta cierto punto. En el sector educativo también, qué tareas y asignaciones vamos a cambiar para entendiendo la realidad de la inteligencia artificial actualmente. Y, evidentemente, prepararnos, estudiarlo, es nuestro mejor aliado siempre. La lectura, el aprendizaje constante y yo diría que las habilidades blandas cada vez están siendo aún más importantes. ¿Cómo cuáles? El trabajo en equipo, esa comunicación. Hay cosas que la inteligencia La lamentablemente empatía, no la va a empatía. poder sustituir. No, esa humanidad es lo único que por ahora no nos puede quitar. Y tú sabes que yo creo que por ahí está el éxito. Hay carreras humanas que lo que van a hacer es ponerse más solicitadas porque la inteligencia no puede tocar, no puede ser empático. Hay cosas Sí. del Sí, día a puede día que sustituir no un la pueden plomero, hacer. ni a un mecánico todavía. No. Hasta que no haya María, robots. de verdad, gracias por venir, pero yo sé que tenemos muchísimas preguntas adicionales. Esto es como para 5 Esto es- episodios. Exacto, 5. pero sí tenemos Más. una pregunta muy especial y más personal, ¿verdad? Fuera de quizá tu papel y tu rol y todo lo que tú has compartido con nosotros, pero ya de un punto de vista personal. Pero esta pregunta se va a quedar para el Patreon, para aquellos que nos apoyan semana tras semana, para que nosotros podamos seguir brindándoles contenido de calidad como este. Le voy a decir para que se queden con el gustico, pero entonces hacemos un corte y entramos en el Patreon. ¿Cuál ha sido ese hábito o esa habilidad que a ti personalmente, tú misma que has dicho que estás en un mundo activamente tecnológico, qué te mantiene centrada, qué te mantiene humana y qué nos puede contener a nivel emocional y humano cuando tenemos tanta información? Vamos a dejarlo eso aquí. Gracias. Hacemos un corte. Aprendimos Muchísimas mucho, de verdad. gracias por Ustedes, todo. de verdad, yo feliz. Buenísimo. Y entonces ahora seguimos. Bye. Gracias.